Buenas a todos. Iré directo al grano para no alargar esto, y es que esta segunda parte actúa como una actualización de la anterior, algo así como un soft reboot, pero que todo lo anterior sí lo posee Turkie. Por eso, aquí solamente voy a mencionar cosas nuevas para clasificar sus capacidades y poderes de este pavo asesino. Además, algo que quiero dejar en claro, es que en la historia del propio Turkie, se dice que fue un Uise Turkey en el pasado, pero al sentir odio hacia la humanidad, se transformó en lo que es en las películas. Estos son guardianes del Featherworld, y guías para las almas de los pavos que murieron, por lo que tomaré hazañas de estos mismos, ya que quiero hacer la ficha más completa del personaje. Ahora sin extendernos más, disfruten de esta actualización de personaje. My long pike came. Thanksgiving just got fucked. Looks like he just quit life. Cold turkey. No! Bastard! Empezando primero con la fuerza, la mejor hazaña visible de Turkie, y con la que deja la anterior como basura, es aquella en donde mata a Uise Turkey. Lo que es impresionante, sabiendo que este pavo sustentaba la dimensión en donde estaban tanto él como Turkie en un combate a muerte, y que cuando este murió, la misma desapareció con él. Lo que se destaca en esta dimensión, es que en el fondo de esta, se visualiza un bosque, que para nada es pequeño a simple vista, por lo que mínimamente esta hazaña de creación, debería equivaler a unas 11 toneladas de TNT. No debería ser descabellado, ya que el propio Uise Turkey pudo hacer temblar el Featherworld con tan solo hacerle BFR a los protagonistas. Además, Turkie se empodera gracias a la maldición que porta, que incluso en una forma más débil, puede abarcar un pueblo como lo es Krauberg, y a zonas cercanas a este. Con el hecho de que Uise Turkey estaba debilitado al estar en el mundo humano, y aún así, poder crear una dimensión de tal talla, al igual que Turkie, quien fue dañado anteriormente en el Floodmaster 3000. Por lo que considerando la hazaña, y con el empoderamiento de la maldición, Turkie ostentaría con una potencia física de 12 toneladas de TNT, un nivel bloque. Pero aquí no acaba la cosa, ya que en la misma dimensión se puede observar una luna, y aunque pareciera una luz cualquiera, en realidad es el mismo efecto que tiene la luna cuando está rodeada de nubes. Según estudios, en un escenario hipotético, se necesitaría de esta cantidad enorme de joules para crear una. Hay que considerar que Uise Turkey estaba debilitado al hacer esto, por lo que en óptimas condiciones sería de calibre mayor. Turkie debería replicar esto con la mayor energía, ya que en el pasado era un Uise Turkey, además de que se ve empoderado por su maldición, añadiendo de que no tiene el problema que el Uise Turkey, siendo un ser con una potencia de planeta chico. Ojo, esto para su potencia de ataque, no para su fuerza, ya que no hay ni una hazaña visible, siquiera del mismo calibre como para clasificarla como potencia física. Sufre un aumento brutal, ya que la escena que le da a su categoría, es aquella en donde parte a la mitad a Jefferson, y aunque no se vea en cámara como lo hizo, hay que agregar que mientras Jefferson lo veía como una lanza, los demás que estaban ahí lo veían como Turkie ahí presente. Considerando eso, requirió más de 200 toneladas para hacerlo, o una nada envidiable clase K. Al igual que las anteriores categorías, su velocidad también sufre un aumento a mayor escala, ya que tan solo la escena inicial de la primera película, ya nos mostraba lo veloz que es. Hay que tomar en cuenta que en esa escena, Turkie en esos momentos estaba matando a una persona. Un grito en una zona boscosa puede llegar a escucharse hasta 1.6 kilómetros, viéndolo válido ya que la chica que pudo escapar se notaba con una exhalación constante después de huir de Turkie. Una persona promedio corriendo del miedo puede durar hasta un minuto hasta cansarse y correr a 15 km por hora, y aún si fuera así, sería alrededor de 2.5 kilómetros, por lo que afirma el hecho anterior. Prosiguiendo, al momento de querer salir de ahí, en solo un frame, Turkie fue capaz de llegar a la ubicación anterior para empezar a perseguirla, y eso que en el frame anterior se escuchaban todavía los gritos de la víctima de Turkie. Entonces, colocando los respectivos datos en una calculadora de velocidad, nos dice que es un Mach 141, o un masivamente hipersónico.
Este apartado no tiene cambio alguno, solo agregaría que después de ser herido gravemente por el Clubmaster 3000 y no viéndose muy bien visualmente, volvió a recibir un impacto de la misma arma, quedando aturdido brevemente otra vez. Esta igualmente no cambia nada, solo mencionando que, antes de convertirse en un ser maldito y malévolo, Turkie era un ser que habitaba el Featherworld, que sería lo equivalente al cielo humano, siendo un guardián y guía para las almas de los pavos. Aquí sí habría un cambio en su inteligencia, ya que a pesar de provenir de una franquicia paródica, Turkie posee una inteligencia sorprendentemente elevada, muy superior a la de un simple asesino sobrenatural. En vida anterior fue un Uise Turkey, una casta encargada de vigilar y mantener la integridad de un plano espiritual entero. Los Uise Turkeys demostraban conocimiento avanzado de cosmología, dimensiones paralelas, reglas ontológicas del Featherworld y procesos conceptuales que definen la vida y la muerte de su especie. Podían identificar mundos de origen desconocido, reconocer sus leyes, diagnosticar sus limitaciones e incluso actuar como puertas hacia planos después de la muerte. Y no hay que olvidar sus anteriores hazañas, que mencioné en el anterior video. Que ya lo podrían poner a ese nivel, además de ser un peligro total para la raza humana y a la Tierra en general. Con ese trasfondo de ser un Uise Turkey, junto con su astucia asesina, lo posicionarían con una inteligencia de genio. Comenzando, tiene sentidos mejorados, ya que un pavo doméstico tiene sus sentidos más desarrollados que un humano, además de que le permitió saber dónde se encontraban los 5 adolescentes protagónicos. Manipulación tecnológica. Ya que casualmente, cuando unos adolescentes pasaban por Krauberg, su motor se sobrecalentó de la nada. Además de que su ira provoca que las luces de una casa parpadeen y se fundan. Distorsión de la voz y manipulación del sonido. Al inicio de Thanksgiving 1, a pesar de estar detrás de la chica que perseguía, su voz se escuchaba como un eco por todo el bosque. Existencia abstracta, inmortalidad dependiente, y Nether Control. Considerado el ser más malvado que se haya visto nunca. Un pavo que nunca se detendrá hasta cumplir lo que busca, que es matar. Además de ser un tipo de venganza con cuerpo, ya que siempre estará ahí para matar a cualquier hombre blanco que deshonra a los indios o a sus tierras. Rompimiento de la cuarta pared. Se ha visto que Turkie puede observar a la cámara, al igual que interactuar o hablarle al espectador. Invulnerabilidad. Se ha mencionado que ha sobrevivido a todo lo que le han lanzado a él en el pasado. Clarividencia, telepatía, percepción extrasensorial, y una virtual omnisciencia. Por su cuenta, fue capaz de encontrar las casas de los 5 adolescentes, eso sin tener tanta interacción con ellos antes. Escalando con el Uise Turkey, este es capaz de hablar telepáticamente desde el Featherworld hacia el mundo humano. Por no decir que entendía el problema de Yomi, y mencionar que provenía de otra tierra donde los aviones, barcos y alienígenas no se han descubierto, cosa que ella no le dijo nada. Además, desde el inicio de la película, él ya nos estaba contando toda la premisa que iba a tener la película, y mientras transcurría la película, varios personajes mencionaban lo que había dicho al principio de la película. Inmortalidad parasitaria y de resurrección, resistencia al BFR, viaje adimensional, manipulación del destino y de la lógica, junto con sus respectivas resistencias. Cuando Turkie fue mandado al infierno al final de Thanksgiving 1, este al día siguiente en una cena familiar, apareció en el cuerpo de un pavo asado, con el consiguiente de que se escapó del infierno mismo, y se pasó por sus huevos la regla que dictaba que solo aparecía cada 505 años, y a su propia debilidad que debió acabar con él. Corrupción, inducción de efecto de estado, manipulación conceptual, de la información, de las enfermedades, venenos y toxinas. Proveniente de la copia de Thanksgiving 2, considerada como la peor película jamás hecha en la Tierra, tanto así que lo comparaban con un comercial de papel higiénico donde explícitamente mostraban a personas limpiándose con ese papel, y que cuando fue mandado a eliminar las copias, utilizaban trajes de peligro biológico para siquiera acercarse. Incluso una bolsa de basura, un ser inorgánico que debe contener todo tipo de males en su interior, escupió la misma copia, porque le daba asco y se estaba ahogando con la misma. Resistencia a la manipulación empática. No le importó en lo absoluto que su esposa tratara de calmarlo, llegando al punto de matarla, y de querer hacer lo mismo con su hijo. BFR, creación de portales, bendito, manipulación de dimensiones superiores, y espacial.
Unuise Turkey es el guardián y guía del Feather World, el afterlife de los pavos, lo equivalente al cielo humano, una zona donde las leyes del mundo humano no deberían influir en este plano dimensional. Además de que transportó a Yomi y a sus amigos desde un cuarto cualquiera, y una vez que entraron, llegaron al mismo Feather World enteros y a salvo, mientras que Turkey fue incapaz de abrir la puerta de donde entraron porque este no permitía fuerzas malignas. Manipulación del alma y del éter. Lo anterior dicho, los Unuise Turkey son guardianes y guías de las almas que, aquellos que murieron y aceptaron su destino, viven ahora en ese plano. Empoderamiento, transformación, magia, manipulación de las maldiciones, existencia paradójica y metafísica. Pero había algunos pavos que prefirieron antes la ira y la maldad ante la raza humana. Siendo uno de ellos el mismísimo Turkey, pasando de un Unuise Turkey a un Devil Turkey, algo similar a lo que le sucedió a Lucifer. Hechizado por una antigua maldición nativo americana. Además de ser el único de los Unuise Turkey que está vivo ahora, cuando debió de irse con ellos, ya que todos sus semejantes han muerto o caído. Adaptación, resistencia a la manipulación de resistencias, a la reducción de estadísticas, y a la manipulación de las metafísicas limitada. A diferencia de un Unuise Turkey, quien al momento del salir del Feather World al mundo humano, mencionan que significaría su fin, además de que quedan debilitados en poder. Cosa que no sucede con Turkey, ya que no presenta ese problema al no importar en qué lugar esté, sea el mundo humano, el infierno o realidades de bolsillo. Manipulación de sistemas, una limitada manipulación de la trama, y resistencia a la purificación. Turkey puede manipular el sistema social humano como lo serían las tradiciones, como lo es Thanksgiving, para hacer que su venganza y dominio sean viables dentro del mundo humano, como venganza por la muerte de toda su gente. Además, representa que su ambición no solo es práctica, sino narrativa, ya que su historia, que en este caso sería su maldición, tiene un papel clave en cómo se desarrolla la realidad. Añadiendo que su maldición está esperando para aparecer, ya que su poder es profundo y total, por lo que no es algo trivial de eliminar. Manipulación mental, empática, de la impía, biológica, del dolor, de los datos, y encantado. Cuando Turkey actuaba cada día en la película de Thanksgiving 2, deslizaba sutiles pedacitos de su maldición en su actuación en su película, y que con tan solo ver un poco de la misma, todo el cast de la película de Thanksgiving 2, y por consiguiente, a cualquiera que la vea bajo su hechizo, morirá de la forma más dolorosa y solitaria posible. Teletransportación. Esto visto en sus ayudantes esqueletos, ya que se veía que estaban en el jardín exterior, y más adelante, uno de ellos apareció en una alacena. Manipulación de la realidad de bolsillo, del clima, y del entorno. Esto visto cuando el Unuise Turkey se transportó tanto a él como a Turkey a un lugar que los transformó en un sistema parecido a los videojuegos del año 1993, contando que había un bosque de fondo y una luna. Por no decir que el propio Turkey fue capaz de alterarla con una potente tormenta eléctrica segundos antes de matar al Unuise Turkey. Regeneración e inmortalidad gracias a esta. Esto debido a que en Thanksgiving 1 estaba en el cuerpo de un pavo asado, y para Thanksgiving 3 ya tenía su cuerpo restaurado, por no mencionar que al final de esta fue succionado por un vórtex dimensional multiversal siendo una cabeza cercenada, y antes de los créditos finales, corta el cielo mismo, mostrándonos que tiene todo su cuerpo recuperado. Igualmente, debería poder resistir a sus propias habilidades y a las de la copia de Thanksgiving 2, primeramente porque fue hechizado por la maldición nativo americana, misma por el indio más poderoso de la magia negra de todos los tiempos, y viendo después cómo se la suda al final de la primera película. Y porque su vida dependía de la copia de Thanksgiving 2, por lo que significa que los efectos de la maldición de la misma no le harían nada. Como añadido extra, poseía un talismán mágico que lo protegía de su debilidad entre comillas, más peligrosa para él, pero posteriormente ya no lo necesitó. Igualmente, como debilidad extra, es que es un personaje muy confiado, que se la pasa jugando más con sus víctimas en vez de matarlas ya al momento.
You fucked with the wrong bird, you little bitch. Your mind is mine. Y con esto terminamos el vídeo. Un análisis para un personaje que a simple vista parecía ridículo, pero como dice el dicho, no juzgues a un libro por su portada, y vaya que encaja aquí. Con esto último, quiero dar un aviso de que se viene un video extra más, para estas fechas navideñas, que en vez de regalos y felicidad, habrá sangre y muerte. Adiós, y cuídense de los pavos.